Filipinas, Mananangal, la noche que se corta en dos. Marcaba los elegidos del monstruo que vuela sin piernas. Su nombre, Mananangal en Filipinas, antes que existieran los faroles eléctricos y los tejados de metal que hoy salpican Manila, existía otra luz, una que nadie deseaba ver. No era la luz del fuego, ni la del sol, ni siquiera la de las velas benditas que los viejos guardaban en los altares. Era una luz delgada, turbia, casi real, que se asomaba por las ventanas abiertas en noches sin luna, justo antes de que alguien desapareciera para siempre. Los ancianos le llamaban Liwanaginji Panganib, la luz del peligro, y juraban que solo tocaba las casas donde dormían los vulnerables, embarazadas, enfermos, recién nacidos. Pero los más viejos, esos que ya no temían ofender a los espíritus porque su muerte estaba cerca, afirmaban un secreto aún más oscuro. Esa luz. La casa de bambú. Mateo llegó al pequeño poblado costero de Sorsogon sin planearlo. Había sido enviado desde la ciudad para realizar una serie de mediciones topográficas. Era 1974, y el sueño del gobierno era trazar carreteras donde solo había barro. Pero esa semana, Mateo no encontró barro. Encontró silencio. Su primer contacto con el lugar fue el viento. No el viento marino fresco, sino un viento húmedo, pesado, que cargaba olor a hojas podridas, sal y algo más, algo parecido a carne cruda abandonada al sol. Mateo frunció el ceño, preguntándose si los pescadores dejaban restos en la playa. El poblado parecía pequeño, pero ya desde lejos algo lo inquietó, ninguna casa tenía ventanas grandes. Todas eran pequeñas, estrechas, como si alguien quisiera impedir que algo entrara, o que algo saliera. La arquitectura tradicional filipina suele ser abierta, con ventanales para refrescar la casa de bambú. Pero aquí todo estaba cerrado, clavado, asegurado. En una de las casas vio una especie de cruz hecha con hojas de palma y sal marina incrustada. Era un símbolo que Mateo no conocía. Al tratar de tocarla, una anciana apareció desde la nada. Huwag mong gawakan, le murmuró en tagalo, pero al verlo confundido agregó en un español arcaico, no toques eso, hijo. Mateo retiró la mano. ¿Qué es? Preguntó. La anciana lo observó con unos ojos hundidos, casi opacos. Para que no entren los seres que comen la sangre del recién nacido. Mateo quiso reír, pero algo en la voz de la mujer no era superstición, era experiencia. Él todavía no lo sabía, pero estaba en terreno marcado. La hospitalidad del silencio. La casa donde se hospedaría pertenecía a un matrimonio, Rogelio, pescador de piel curtida, y Luz Biminda, una mujer delgada, con un vientre que anunciaba 7 meses de embarazo. Al entrar, Mateo sintió escalofrío. Las ventanas tenían hermosos paneles de capiz, pero estaban reforzadas con tablas clavadas desde adentro. Había sal derramada en los alféizares y fragmentos de ajo colgando de hilos rojos. Es por la costumbre del pueblo, respondió Rogelio antes de que Mateo preguntara. Hay cosas que preferimos no ver. Y cosas que preferimos no oír, interrumpió Luz Biminda, llevándose la mano al vientre. La cena fue tranquila, pero el ambiente no. Cada vez que algún sonido exterior se filtraba, el crujido de una rama, un murmullo lejano, el graznido de un ave, Luz Biminda apretaba los dientes y Rogelio tensaba la mandíbula. Al finalizar, Mateo se retiró a su habitación, una pequeña estancia con cama de bambú y un mosquitero blanco que colgaba del techo. La tela era ligera, pero tenía un olor fuerte, algo entre hierbas y aceite. Es para espantar bichos, dijo Rogelio desde la puerta, pero sus ojos evitaban el mosquitero. No hablaba de mosquitos, y Mateo lo entendió sin que nadie lo dijera. Ese fue su primer aviso. Las primeras sospechas. A medianoche, Mateo despertó al escuchar un golpe seco. No era un animal. No era viento. Era algo pesado, como si un cuerpo hubiera aterrizado sobre el techo. El mosquitero se movió levemente, aunque dentro no había brisa. La casa entera pareció contener la respiración. Entonces escuchó el arrastre. No el de un pie, sino el de uñas largas raspando el bambú. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que se detuvo justo encima de su habitación. Mateo se incorporó lentamente, evitando hacer ruido. Miró el techo de hojas tejidas. Vio sombras moviéndose. O al menos creyó verlas. Luego un sonido más bajo, casi imperceptible, aspiración. Como si algo olfateara, desde arriba. Mateo sudó frío. Miró hacia el pasillo. No había luz. Pero sí escuchó algo, la respiración entrecortada de Luz Biminda y la voz baja de Rogelio diciendo. No salgas, no respires fuerte, no mires arriba.
Mateo tragó saliva. No se movió. No habló. No pidió explicación. La criatura en el techo también dejó de moverse. Y entonces la casa volvió al silencio. Pero Mateo ya no volvería a dormir, lo que los ancianos saben. A la mañana siguiente, Mateo salió a tomar aire. Las mujeres lavaban ropa en el río. Los hombres se afanaban en arreglar redes. Pero nadie hablaba del ruido nocturno. Nadie decía que había sobre los tejados. Hasta que el anciano del primer día lo encontró de nuevo. Te despertó, ¿verdad? Mateo no respondió, pero el viejo no necesitó confirmación. Aquí las criaturas vuelan en noches sin luna. Buscan el corazón del hijo aún sin nacer. Mateo intentó sonreír, pero el anciano lo miró grave. La Manananggal es real, dijo. Se separa del cuerpo. Deja sus piernas en un rincón oscuro y sale volando con tripas colgando como serpientes. Sus alas son de murciélago, pero sus dientes son de mujer. Y no pide permiso para entrar, basta un agujero, una rendija, un techo mal sellado. ¿Y qué hace? Preguntó Mateo. Se alimenta de sangre y fetos. Chupa desde el ombligo. Si la barriga está muy grande, abre primero. Mateo palideció. Eso es folclor, susurró, casi para convencerse. Se detiene con sal, ajo, ceniza y vinagre, agregó el anciano, ignorando su negación. Y si encuentras su cuerpo debajo de un árbol de plátano, échale sal o vinagre en la herida del torso. Así no podrá volver a unirse. Y amanecerá muerta. El viejo lo miró con una mezcla de pena y certeza. Y tú estás en una casa marcada. La luz turbia. Esa misma noche no hubo luna. Mateo se sentó junto a Rogelio en la sala, con una lámpara apagada y una vela consumiéndose lentamente. ¿Qué pasa aquí? Preguntó por fin. Rogelio miró hacia el cuarto donde Luz Biminda dormía. Mi mujer fue marcada, dijo. Una noche vio a una mujer en el río. Muy hermosa. Long hair, eyes black like obsidian. La mujer le sonrió, y el agua alrededor se volvió roja. Desde entonces, Luz siente que la vigilan. Que la esperan. ¿Esperan qué? Que el niño esté listo. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces ocurrió. Primero fue el silbido. Un sonido fino, agudo, como un aleteo demasiado lento para ser pájaro. Luego la luz, esa luz turbia que los ancianos describían, colándose en la casa como humo luminoso entre las tablas. Rogelio apagó la vela con los dedos. Mateo quedó en penumbra. No te levantes, susurró Rogelio. No abras nada. No mires afuera. Pero Mateo no obedeció del todo. La curiosidad lo consumía. Giró apenas la cabeza hacia la ventana y vio algo que no olvidaría nunca. Un rostro femenino asomado entre las rendijas. Pálido, hermoso, con labios secos y ojos completamente negros. No como ojos sin pupila, sino como dos agujeros profundos, como si detrás no hubiera cerebro ni hueso, solo oscuridad. La mujer olió el aire. Mateo sintió el aroma a sangre en la nariz. Entonces la figura sonrió. Pero esa sonrisa no era humana. Se abría horizontalmente, como si las mejillas fueran de cera. Entre los labios asomaron dientes demasiado estrechos y juntos, como agujas. El corazón de Mateo golpeó su pecho. Luego escuchó alas. No alas livianas, sino pesadas, viscosas, como sábanas mojadas agitándose. La luz se apagó de golpe. La figura desapareció. Pero no se fue. Estaba dentro del techo. El techo empezó a crujir como hueso. Luego vino el sonido de succión. Un latido. Un llanto apagado. Luz Biminda gritó desde su cuarto. Rogelio, se está moviendo. Rogelio se lanzó hacia la habitación. Mateo lo siguió sin pensar. La barriga. El cuarto de Luz Biminda estaba bañado en oscuridad, salvo por una vela que ardía en el altar. La mujer estaba sentada en la cama, respirando con agonía. Su vientre se movía. No como movimiento de bebé, sino como si algo tirara desde afuera. Mateo sintió náusea. No abras la boca, le gritó Rogelio a Luz Biminda. No digas su nombre. Pero ella gimió. Está aquí, me está buscando. El techo encima del altar vibraba. Las tablas parecían doblarse como si algo se apoyara sobre ellas. Mateo miró hacia arriba y vio un agujero pequeño, apenas del tamaño de una moneda, pero algo goteaba a través de él. Era saliva.
La criatura estaba lamiendo el techo. Mateo dio un paso atrás y tropezó con una mesa. El ruido alertó a la criatura. Se escuchó un golpe final, como un cuerpo lanzándose a volar. Luego silencio. Pero nadie se movió. Nadie celebró. Todos sabían que el monstruo volvería. Después de las alas. Las noches siguientes fueron iguales. El aleteo, la luz turbia, la presencia, la barriga que se movía. Y el terror acumulándose, capa tras capa, hasta volver la casa una trampa de tensión pura. Mateo ya no dormía. Rogelio ya no comía. Luz Biminda lloraba en silencio, mordiéndose los labios para no gritar cuando el niño dentro se agitaba. Los vecinos evitaban la casa. No porque no creyeran, sino porque sí creían. Entonces llegó la noche decisiva. La medianoche partida. Mateo estaba en su habitación cuando escuchó algo nuevo. No el aleteo del techo. No la succión del aire. Era un sonido húmedo, como tejido desgarrándose. Y luego un golpe contra el suelo. Él salió al pasillo. La puerta principal estaba entreabierta. Rogelio no estaba. Luz Biminda tampoco. Mateo sintió el instinto animal del peligro. Pero avanzó igual. La cocina estaba vacía. La sala, también. El olor a sal y ajo era más fuerte que nunca. Las ventanas vibraban como si el viento quisiera entrar, pero no había viento. Entonces oyó la voz. Mateo. Era Luz Biminda. Venía del baño trasero. Él caminó hacia allí. Temblaba. Al entrar, el mundo se quebró. Luz Biminda estaba en el suelo, arrodillada. Su vestido estaba empapado de sangre, pero no era suya. Sus manos estaban sobre su vientre, pero su vientre ya no se movía. Su mirada estaba perdida. Se la llevaron. Mateo no entendió. Luz, respira, ¿quién? Ella levantó la mirada muy lentamente hacia la ventana. Mateo siguió la dirección de sus ojos. En la oscuridad exterior, colgando del marco como un murciélago enfermo, estaba la Manananggal. Su torso estaba abierto por la mitad, como una marioneta cortada. Debajo no había piernas. En su lugar colgaban órganos expuestos, brillantes, húmedos, moviéndose con la respiración artificial de un animal que no debería existir. Pero Mateo no vio primero eso. Lo primero que vio fue el bebé. La criatura sostenía algo pequeño entre sus manos ensangrentadas. Un recién nacido. Pero no estaba muerto. Se movía. La criatura lo acercó a su boca. Lo olió. Mateo gritó. La criatura lo miró con los ojos negros del primer encuentro y sonrió con esa boca de carril estrecho. Luego desplegó las alas y salió volando hacia la selva. Mateo corrió hacia afuera. No sabía qué haría. No sabía qué significaba perseguir a algo así. Pero corrió. No por valentía, sino porque el horror no siempre paraliza. A veces empuja. El viento le golpeó el rostro y el olor a sangre lo guió entre árboles. Podía escuchar el aleteo en la copa de los manglares. Podía ver la luz turbia filtrándose entre las hojas, como un faro enfermo. Luego escuchó un grito a lo lejos. Rogelio. El árbol. Mateo llegó a un claro. Había un árbol de plátano enorme. Y debajo, piernas. Unas piernas humanas. Inmóviles. Cubiertas con un pañuelo floral. Rogelio estaba allí, sosteniendo un puñal y una botella. Al verlo, Mateo entendió. Las piernas eran el cuerpo de la Manananggal, abandonado para volar. Esa era la vulnerabilidad. Esa era la trampa. Rogelio gritó. Vinagre y sal. No podrá volver. Se quedará partida. Pero antes de que Mateo pudiera ayudar, algo descendió desde los árboles con tal fuerza que el aire crujió. La criatura cayó sobre Rogelio. Las alas se cerraron alrededor del hombre como una manta carnosa. Mateo vio la sangre brotar entre plumas y uñas. Rogelio gritó una vez, luego dos, luego nada. Mateo vio la botella caer. Se deslizó por el suelo y se detuvo a sus pies. La criatura levantó el rostro, y en su boca ya no estaba el bebé. Ya no había nada. Mateo sintió que la cordura se le desmoronaba. Pero recordó algo. Recordó al anciano. Recordó la instrucción. Sal o vinagre en la herida del torso. Mateo agarró la botella con manos trémulas. La criatura le gruñó, arrancando carne del hombro de Rogelio.
Pero no lo soltó. No podía soltarlo. Necesitaba tiempo para matar. Tiempo para saciarse. Ese fue el error de la criatura. Mateo corrió hacia las piernas. No pensó. No tuvo estrategia. No tuvo plan. Solo volcó la botella sobre el torso expuesto. El vinagre cayó sobre la carne abierta como ácido. La criatura chilló como algo que ya no es humano. Todo el bosque pareció temblar. Las alas golpearon el aire. La criatura intentó levantar vuelo, pero algo la jalaba, algo invisible, algo que la rompía desde dentro. Mateo retrocedió, tropezando con raíces, mientras la criatura caía al suelo, retorciéndose. Las alas se quebraban en ángulos imposibles. Los órganos colgantes se contrajeron como si quisieran huir del cuerpo. El chillido cambió a gorgoteo, luego a silencio. Y así murió la Manananggal. Partida en dos. Incompleta. Interrumpida. La mañana que trajo sombras. Cuando Mateo regresó al poblado cargando a Luz Biminda, la gente ya sabía. No hubo sorpresa. No hubo incredulidad. Solo resignación. Enterraron a Rogelio sin velorio, porque no quedó suficiente cuerpo para hacerlo. El bebé no se encontró jamás. Al amanecer, Mateo decidió irse. No por miedo. No por tristeza. Sino porque entendió algo. Hay lugares donde el horror no es historia ni superstición. Es rutina. Antes de partir, la anciana del principio se acercó. No todos los monstruos vuelan, le dijo. A veces caminan entre nosotros. A veces se casan. A veces amamantan. Y a veces duermen en la misma cama. Luego lo miró largo rato y añadió. Lo único más terrible que ver a una Manananggal es no saber quién lo es durante el día. Mateo no preguntó más. Nunca regresó a Filipinas. Nunca volvió a hablar del tema. Pero cada tanto, cuando la noche está muy silenciosa y la luna no aparece, siente que algo vuela abajo, rozando los tejados, buscando vientres, ventanas y piel. Y entonces se recuerda a sí mismo lo que escuchó aquella última tarde. En el día es mujer. En la noche es hambre. Y en ambos casos, es demasiado tarde cuando te das cuenta. Ah. Y ahora, piensa. Ah. Si tú fueras Mateo. Te habrías quedado en la habitación esa primera noche, sin mirar arriba, habrías creído en los ancianos antes de escuchar las alas, habrías tenido el instinto de volcar vinagre sobre un torso abandonado, habrías dormido alguna vez en una casa donde el techo respira, y si la criatura fuera alguien que ves todos los días, tu esposa, tu vecina, tu madre. Ahora, escucha bien antes de responder la última. Si durante el día la Manananggal luce completamente humana, ¿cómo comprobarías que no la has saludado esta mañana? No respondas rápido. No confíes en tu primera idea. Porque en Filipinas, muchos tienen una respuesta. Y jamás volvieron a hablar. No olvides dar like, suscribirte y compartir. Recuerda a tus amigos y conocidos que les gusta el terror y las historias raras. Les puede interesar.